Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Esperamos en Dios que usted haya ya buscado al Señor en su vida, su rostro, su presencia, su voluntad, y que ya haya pasado tiempo usted suficiente buscando escuchar la voz del Señor a través de su palabra, ¿verdad? Él no habla de forma audible, pero sí le habla a través de su preciosa palabra y a través de su Espíritu Santo, aplicando su palabra en nuestras vidas como creyentes. Quiero animarle el día de hoy a buscar en Juan capítulo 20, versículo 11 al versículo 15, y veamos esta porción de la palabra de Dios que nos enseña cada vez algunas verdades y principios bíblicos que serán útiles para nuestra vida como creyentes. Miren lo que dice Juan capítulo 20, versículo 11 al versículo 15 del Evangelio de Juan. Miren lo que dice allá en esta porción de la palabra de Dios. Dice: Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro, y vio a dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Díceles: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15, dícele Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Quiero que piensen, por favor, en esta serie de constantes preguntas que María recibió de parte de los ángeles, pero también de parte del Señor, preguntándole constantemente: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, Señor. Mi única intención al enseñar este devocional es poder ayudar a tu pueblo a conocerte más y mejor. Y bendice tu palabra, Señor, para poder animar y edificar a otros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como todos sabemos, al leer esta porción de la palabra de Dios, son porciones de la Biblia que uno debería de leer con adoración y gratitud. Número uno, porque el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y número dos, porque venció la tumba con poder, porque Él resucitó de entre los muertos. El Señor Jesús, como sabemos, había ido a la cruz del Calvario. Pero como vemos en esta porción de la palabra de Dios, vemos que anterior a su crucifixión y resurrección, el Señor experimentó todos los horrores vividos antes de ir a la cruz y al momento de ir a la cruz del Calvario. Y no hubo otra razón que lo llevara a la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo, sino nuestro pecado. Fue nuestro pecado lo que le llevó a la cruz del Calvario, de tal forma que la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado, pero se hizo pecado por usted y por mí, para que fuésemos justificados en la persona de su Hijo Jesucristo y a través de la fe. Pero después de que vivió todos esos horrores a causa de nuestro pecado que le llevó a la cruz del Calvario, después de esos momentos, hermanos, el Señor Jesucristo fue bajado de la cruz y llevado o colocado en una tumba, donde precisamente todos sabemos, hermanos, que duró 3 días, porque al tercer día resucitó de entre la tumba. Pero todos los que hemos tenido la tristeza de tener que separarnos de seres que amamos en el umbral de la tumba o de la muerte, sabemos precisamente, hermanos, que el sentimiento de separación y de pérdida que uno vive en ese momento son de los momentos más horrorosos y terribles que una persona tiene, porque ya no tiene a la persona que ama a su lado, ya no siente su calor, ya no siente su afecto, ya no siente aquella empatía o deseo de convivir y compartir con él. Y es increíble, hermanos, porque creo que aun cuando tenemos esa separación de seres amados, es increíble, hermanos, porque creo que hay
no hay suficientes palabras en términos humanos que queden suficientemente acordes a nuestra necesidad cuando perdemos un ser amado si no están bañadas a través de la oración y del consuelo del Espíritu Santo que viene a través de creer y de confiar en sus benditas promesas. María había ido a la tumba, hermanos, durante la madrugada para ir a ver el cuerpo y el lugar donde nuestro Señor Jesucristo había sido sepultado. Y como todos lo sabemos, obviamente, hermanos, su corazón estaba embargado de dolor y de tristeza de ver a su maestro en la tumba, muerto, aparentemente vencido, pero no fue vencido. Venció a la muerte y al pecado y al que tenía el imperio de la muerte, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Pero María, en esta porción de la palabra de Dios, hermanos, era esa mujer que había sido precisamente dominada y controlada por Satanás y por esos 7 demonios que tenían control de ella por muchos años. Y la Biblia nos dice que tuvo esa disponibilidad de ir a buscar a Jesús en la tumba desde temprano. Si cada cristiano tomara la decisión de buscar al Señor Jesús desde temprano, en el libro de Proverbios capítulo 8 dice: yo amo a los que me aman y a los que madrugando me buscan. Si así como nos preparáramos para el trabajo, para la vida, para las decisiones cotidianas de nuestra vida personal, nos daríamos cuenta precisamente, hermanos, que hay algo dulce en ir de madrugada ante el Señor, buscando su bendición y su presencia en nuestras vidas. Fue de madrugada María. Y por lo que vemos, ella no se había cruzado precisamente con Pedro y Juan, que tenían la obligación de compartir las noticias de que el Señor Jesucristo había resucitado. Y por lo que vemos en esta porción de la palabra de Dios, todavía María continuaba llorando a su maestro. Sus ojos estaban cargados de tristeza y de dolor por su Salvador muerto. Había sido crucificado y muerto. Y por lo que vemos, precisamente, María tuvo la oportunidad de encontrarse con esos 2 ángeles de ropas blancas. Y la Biblia nos dice que precisamente le preguntaron a María las palabras que quiero que tomemos para este devocional del día de hoy. Le preguntaron precisamente, y el propio Señor Jesucristo le preguntó: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Esa pregunta de parte de los ángeles y del Señor Jesucristo revelan o demuestran en realidad el dolor y la carga que ella se encontraba experimentando por el Salvador que se encontraba precisamente, entre comillas, sumido en esa tumba. No estaba sumido en esa tumba, estaba resucitado y era quien le estaba preguntando. Pero los ojos de María estaban tan cargados de dolor, de tristeza, de sufrimiento, que fue incapaz de entender que con quien estaba ella hablando eran seres celestiales que tenían precisamente la oportunidad de anunciar al Cristo resucitado. Y por eso le preguntaron a María: ¿por qué lloras? Porque no había visto ni entendido que el Señor Jesucristo se levantaría de la tumba, que como dice el libro de los Salmos, que su alma no vería corrupción. Y por eso le preguntaron varias ocasiones, incluyendo a nuestro Salvador resucitado: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y bien nos haría tomar en cuenta esa declaración para nuestra vida cotidiana y para este momento de devocional, que creo que es sumamente importante en nuestra vida pensar en aquello que en ocasiones nos hace doler y sufrir, y hasta en ocasiones llorar de forma increíble en nuestra vida. Yo creo que hay ciertas cosas en esta vida que terminan produciéndonos dolor y también lágrimas muchas veces como creyentes.
Lloramos y sufrimos por el dolor causado por otros. Pero es una realidad, hermanos, de que sabemos de que hay algunos que vienen y de forma directa terminan causando dolor increíble que nos conduce a las lágrimas de sufrimiento intenso en nuestra vida cristiana. Lloramos. Y lloramos precisamente por aquellos que se convierten, como dijo el apóstol Pablo, en enemigos de la cruz de Cristo y que solo pensaban en sus vientres y en lo terrenal en sus vidas. Con cuánto dolor hemos visto a siervos de Dios llorar por hermanos que nunca han querido comprender el plan y propósito de Dios para sus vidas, poniéndose en el centro de la voluntad del Señor para lo que Él quiere hacer con ustedes. Lloramos por el dolor causados por otros. Yo le pregunto, ¿habrá alguien que le ha estado causando dolor en su vida? Lloramos no solamente por el dolor causados por otros, pero también lloramos muchas veces por las decisiones equivocadas que nosotros llegamos a tomar en nuestras vidas. ¿Cuántas lágrimas innecesarias llegaron a nuestra vida por haber precisamente tomado nuestra voluntad, nuestros deseos, y anteponerlos por los deseos y la voluntad del Señor? Y Proverbios 18:1 dice que su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Hemos visto a muchos creyentes a lo largo y ancho de la vida cristiana llorar por la cruda y triste realidad de haber tomado una serie de decisiones equívocas en su vida. María lloraba por el Señor Jesús. Lloraba porque no entendía que había resucitado, y por eso los ángeles le dijeron: ¿por qué lloras? El propio Señor Jesús le preguntó: ¿por qué lloras? Lloramos por el dolor causados por otros. Lloramos por el dolor causado por nuestras malas decisiones en nuestra vida. Lloramos muchas veces por nuestro pecado que a veces permitimos en nuestra vida y que no queremos arreglar en nosotros. ¿Cuántas veces no hemos hecho en nuestra vida tener que hacer una pausa y decirle: Señor, perdóname porque mi pecado me está causando en mi vida lágrimas que deberían de haber sido suprimidas si tan solo me hubiera abstenido de pecar y de desobedecerte en el plan que tú tienes para mi vida? Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Tendrá lágrimas, tendrá dolor y tendrá sufrimiento. Pero dice la Biblia que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lloramos muchas veces también por la soledad que a veces vivimos. Y qué horrible es la soledad. La soledad es horrible. Pero es bueno saber que cuando nosotros vivimos o pasamos por esos momentos de soledad en nuestra vida cristiana, sabemos que contamos con el consuelo de saber que el Señor está con nosotros para siempre, hermanos amados. Lloramos por este mundo pecaminoso y cruel que cada vez más se está poniendo peor. Y como dije unos días atrás, hermanos, en un sermón, este mundo lamentablemente no va a cambiar ni va a mejorar, se va a empeorar. Y nuestro corazón debería de estar cargado de compasión y de lágrimas por los perdidos que jamás han escuchado de Cristo Jesús en este mundo perverso y cruel y depravado e inmoral que estamos viendo delante de nosotros. Lloramos también, hermanos amados, por noticias inesperadas. Una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp ahora o de Messenger, mensajes anunciándonos noticias que jamás nos hubiéramos imaginado que pasarían. ¿Por qué lloramos? Lloramos también porque en algún momento, hermanos, viene la separación de las precisamente malas decisiones que nosotros llegamos a tomar en nuestra vida y que no fuimos conscientes del efecto que tendría esa separación de forma increíble en nuestra vida. Pero sin importar
Lo que llegue a nosotros a causarnos dolor y en nuestra vida lágrimas como las que María estaba sufriendo por el Señor Jesucristo y que no podía entender que era el Señor Jesucristo y ángeles que estaban hablando directamente con él. Es bueno saber, hermanos amados, que el Señor Jesucristo siempre está ahí, para el momento preciso, para la circunstancia incambiable que nosotros podemos pensar que estamos viviendo, y como lo estaba viviendo María, con ese corazón cargado de dolor y de aflicción por esa separación que había tenido de su maestro, del Señor Jesucristo. Las pruebas y las lágrimas, hermanos, es una realidad que pueden terminar nublando nuestra capacidad de ver al Señor obrar en nuestra vida, a nuestro favor, y de ver cómo precisamente su palabra nos dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, hermanos amados. Si usted está sufriendo el día de hoy, hermano amado, yo le quiero animar a que, sin importar la razón o el porqué de sus lágrimas en su vida cristiana, que su vista no sea nublada de ver que el Señor está ahí como lo estaba con María. Jesús le dijo en el versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele María. Volviendo ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y su vista y corazón se alegró de ver al Cristo resucitado, hermanos amados. Sí es cierto. En ocasiones las lágrimas y el dolor pueden nublar nuestra capacidad de ver lo que el Señor quiere que veamos, como lo hizo con María. Jesús estuvo ahí con ella en ese momento de dolor y de lágrimas, sin darse cuenta que estaba ahí, que era el propio Señor Jesús que le estaba diciendo, ¿por qué llora? Ya no solamente ángeles, sino solo el Señor Jesús. Sin importar las lágrimas, sin importar el porqué del dolor o del porqué de esa razón de las lágrimas en nuestras vidas, Él nos ha prometido en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20, que Él estará todos los días hasta el fin del mundo, sin importar el porqué o razón de las lágrimas que estamos viviendo en nuestra vida. En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice que sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, dice, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Sin importar qué sea lo que nos esté causando lágrimas, Él no nos ha dejado y no nos ha desamparado en nuestra vida cristiana. Entonces, cuando llegamos a comprender precisamente el consuelo en nuestra vida que podemos experimentar y probar de la mano de Dios en nuestra vida cristiana, tenemos gracia y amor y bondad suficiente para experimentar esa bendita seguridad que viene de saber que el Señor estaba ahí para preguntarle a María, ¿por qué lloras? Yo creo que hoy deberíamos de permitirle al Señor que nos haga esa pregunta en nuestra vida. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sufres si estoy contigo? Si tienes mi palabra, si tienes al Espíritu Santo de Dios contigo consolándote. ¿Por qué lloras si tienes una iglesia local donde puedes venir a refugiarte y descansar en Él? ¿Por qué lloras cuando tienes el privilegio de ver que el Señor obra para bien en medio de cualquier circunstancia y lo hace para nuestro beneficio y siempre para la gloria de su nombre, hermanos? Que el Señor nos ayude a limpiar nuestras lágrimas y confiar en que el Señor está en completo control y cercano a su vida y a la mía. Que el Señor le bendiga en este día. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra. Y ayúdanos a pensar en lo que nos produce lágrimas y entender que tú estás ahí, Señor. Bendice este tiempo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.